Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, bienvenidos. Vamos a comenzar en esta mañana a adorar y dar gracias a Dios. Como siempre, comenzamos con una oración. Por favor, oremos, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Santísimo Señor, Todopoderoso Dios, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana. Con nuestros corazones contritos, humillados y arrepentidos. Solo te pedimos, oh Dios, gracias, Señor, por permitirnos hacer tu voluntad. Y te suplicamos, Señor, nos ayudes a entender tu palabra, tu mensaje. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por bendecir tu iglesia en todo el mundo. Amado Padre, todos necesitamos de ti. Dependemos de ti. Somos tu pueblo. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por ayudar a caminar en tu camino, por aumentarnos la fe, por mantenernos, Señor, dentro de tus reglamentos. Te agradecemos, Padre, de todo corazón. Estos favores suplicamos, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, comenzamos cantando el himno número 85. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Mi canto aún así constante habrá de ser. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. La senda siga yo, que al cielo va. Por gozo, por dolor, quiero ir allá. Un ángel venga a mí para llevarme a ti. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Si tiende el sol la flor, y el agua busca el mar, de ti mi solo bien he de buscar. Después al despertar elevaré un nuevo y santo altar de gratitud. Así mis penas mil me harán sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás dejando estoy, alegre tonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Así es, hermanos, y amén. A continuación,
el himno número 896. $896. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán? Pero allá con mi Jesús, cuando brille plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, pero entenderemos todo más allá. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás. ¿Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer? No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Así es, amados hermanos. A veces en esta vida terrenal hay cosas que no entendemos. No entendemos muchas veces cómo será la vida allá en el hogar celestial. No lo entendemos completamente. Pero un día, cuando estemos allá, lo entenderemos perfectamente bien. Bien, queridos hermanos, para dar comienzo al mensaje de este día, una vez más, demos gracias a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, glorioso Dios, todopoderoso Señor. Te agradecemos, oh Dios, con nuestros corazones, con nuestro espíritu, con nuestra alma. Te agradecemos, oh Padre. Señor, ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Tú lo sabes, oh Dios. No hay nada de malo en nuestros corazones. Y si hay algo de malo, oh Dios, ven a nuestros corazones. Haz de ella tu morada permanente. Y de esa manera, desecha todo lo malo. Desecha toda iniquidad. Desecha todo mal pensamiento. Desecha, oh Dios, todo lo que esté contra ti.
porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú puedes cambiar definitivamente nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Dios. Agradecidos estamos y suplicamos estas bendiciones en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana vamos a ver un tema muy diferente a lo que hemos venido aprendiendo. Vamos a ver en esta mañana de la vida de los fariseos y el fariseísmo. La vida de los fariseos es una cosa y el fariseísmo es otra cosa. Eso es lo que vamos a tratar de comprender. ¿Cómo eran estos hombres hace más de 2000 años? ¿Por qué odiaban tanto al Señor Jesús? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué persiguieron a los apóstoles? ¿Y creemos nosotros que no hay fariseos en este tiempo? Sí hay fariseos modernos. Y también ellos, si es posible, están deseosos de que desaparezcamos de este mundo todos nosotros que predicamos la verdad. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero antes, como introducción, quiero dar lectura unas preciosas palabras del Señor pronunciadas por el profeta Habacuc. Busquen por favor en el Antiguo Testamento Habacuc. Si ya lo tienen, pueden dar lectura igualmente conmigo. Doy lectura. Habacuc, capítulo 3. Versículos 17 al 19. ¿Lo encontró? Bueno, entonces escuche. Y damos lectura. Habacuc, capítulo 3, 17 al 19. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En lo personal, son palabras tan maravillosas, palabras del Señor, habladas a través del profeta Habacuc. Recuerden, amados hermanos, miren, aunque la higuera no florezca, los campesinos tienen higueras, tienen sembradíos en los campos. Nosotros en la ciudad también tenemos una higuera, es nuestro hogar. Y si nuestro hogar por hoy día no hay nada que comer, es falso. Dios siempre nos da de comer. Dios siempre nos alimenta. De alguna manera llegamos a comer. Nunca nos niega un pan en la mesa. De eso se trata.
dice, ni en las vides no haya frutos. En nuestro caso, si en nuestro hogar no hay frutos, como dije, Dios nunca nos dejará sin alimento material. Pero lo más importante, lo que se trata aquí es que en nuestros corazones, en nuestras vidas, no falte la palabra del Señor. De eso se trata. Esta es la vid. En nuestras vidas, que nunca falte el Evangelio de Jesucristo. Y los labrados no den mantenimiento. Labremos nuestro espíritu, labremos nuestra alma para que empecemos a dar frutos y que haya frutos. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Así no hayan ovejas en el corral. Así no haya vacas en los corrales. Nosotros tenemos el pan del cielo. Todos los que tenemos el pan del cielo, ciertamente nada nos faltará. Por eso, Habacuc dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Miren, el profeta dice, así no tenga que comer, así no tenga con qué vestirme, así no tenga riquezas, así no tenga plata. Me gozo en el Señor, dice Habacuc. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra vida está llena de tristezas. Nuestra vida siempre está llena de dolor, llena de problemas, llena de necesidades. Estamos en un mundo corrupto, rodeados de mundo corrupto. Por esa razón, hay mucho pecado en el mundo. Y por esa razón nos llega el sufrimiento a nosotros. Pero Habacuc dice, con todo lo que me suceda, o con todo lo que venga, o con todo lo que pase, yo me alegro, yo me gozo, yo me glorío en el Señor, dice Habacuc. Porque solo en Él está nuestra salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies sean como de ciervas, como de gacela, como de un venado. Si practicamos la palabra del Señor, si vivimos en ella, si honramos a Dios todos los instantes de nuestra vida, ciertamente nosotros somos tan ágiles como un venado, como una gacela, como un ciervo. Queridos hermanos, y algún día, como dice Habacuc, elevaremos nuestros pies a la eternidad para vivir eternamente con Dios en el cielo. Queridos hermanos, como introducción, ahora comenzamos con el tema de cómo eran los fariseos y qué significa el fariseísmo. Como dije hoy también, hay muchos fariseos que practican el fariseísmo. Y cuando nosotros predicamos la verdad, ellos nos acusan de que nosotros somos fariseos. Abran las Sagradas Escrituras, Mateo 5, capítulo 5, verso 20. El Señor Jesús dijo lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia, quiere decir nuestra fe, el creer en el Señor, si no es mayor que esos mentirosos, tampoco nosotros no entraremos en el reino de los cielos. Permítanme agregarle unas palabras. Jesús estaba diciendo a sus oyentes que ellos necesitaban una fe y piedad totalmente distinta a la de estos fariseos, muchísimo mayor que la piedad que tenían los escribas y fariseos. Nuestra bondad procede de Dios, no de los hombres. Nuestra fe procede de Dios, el creer procede de Dios, no de los hombres. Tenemos que estar y vivir centrados en Dios y no en nosotros mismos. Tenemos que vivir centrados en Dios y no en nosotros mismos, porque nosotros dependemos de Él. Sin la presencia de Él, mis amados, nada somos. Debemos de vivir teniendo toda reverencia a Dios y nunca esperemos ser aprobados por la gente. No esperemos ser aprobados por la gente. ¿Qué hacían los fariseos de esa época? Dice que oraban en las calles. Dice que colgaban, amarraban unas cajitas aquí en el brazo. Otros más fariseos amarraban una cinta con una cajita pequeña aquí en la frente. Literalmente amarraban. ¿Qué había en esas cajitas pequeñas? Palabras y textos del Antiguo Testamento. Pero ellos lo estaban haciendo de corazón. Ellos estaban haciendo eso con sinceridad. Tan solo ellos buscaban ¿qué? Ellos buscaban ser admirados por el pueblo, respetados por el pueblo. Y les encantaba que el pueblo de Israel le dijeran a ellos, Rabí, Rabí. Eso es lo que ellos buscaban. Eso es el ser fariseo. Y de ahí viene el fariseísmo. Esa clase de vida llevaban ellos. Se sentían tan religiosos. Ante la gente se mostraban tan humildes, tan santos. Pero el Señor a ellos dijo, raza de víboras. A ellos dijo así, raza de víboras. Por cierto, por fuera estáis como cementerios blanqueados, pero por dentro estáis lleno de inmundicia, de hueso de muertos, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque siendo fariseos, practicaban el fariseísmo. Siendo fariseos, ellos sentaban en la cátedra de Moisés. Quiere decir, ellos eran maestros de la ley, debían de enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios, pero ellos inventaron 800 y un poco más de puntos, de normas, de reglamentos, pero nacido de ellos. Eso practicaban ellos y ellos pensaron que sus ideas estaban a la altura de las palabras de Dios. Eso no puede ser. A eso le llamamos fariseísmo. Jesús predicó fuertemente la verdad. Habló de frente diciendo que vosotros vivís según vuestras tradiciones. Al oír ellos estas verdades, se mordían los dientes de pura ira y el pensamiento de ellos
era solamente de matar a Jesús, de matar al Cordero que da la vida. Abran las Sagradas Escrituras en Lucas 4, capítulo 4. Verso 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor Jesús pasó por en medio de ellos y se fue, porque no había llegado su hora. ¿Quién puede darle muerte al Señor Jesús? Nadie. Si él murió, fue porque esa era la misión que el Padre le había encomendado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el propósito eterno de Dios. Y el Señor Jesús vino a cumplir al pie de la letra los mandatos del Padre. Al pie de la letra. Por eso el Señor Jesús muchas veces dijo: Padre, hago las cosas que a ti te agradan. Amados hermanos, miren el odio, la ira. ¿Por qué razón tuvieron tanta ira? ¿Por qué razón les llevaron a un monte alto para botarlo de ahí, para despeñarle? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús en el verso 18 había dicho lo siguiente: miren, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dijo el Señor Jesús. ¿Qué de malo dijo? Nada de malo. Solamente dijo la verdad. Yo he venido, dijo. Ahora nomás por la mañana estaba estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Para eso vino el Señor Jesús. Como dije en esta mañana, estaba estudiando Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Ahí el Señor Jesús dice: yo he venido para dar vida, y vida en abundancia. Esa era la verdad que vino a predicar el Señor. Yo vine, dice, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos por Satanás, para librarlos del pecado, para dar la salvación, para ofrecernos y darnos la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesús. Pero al oír estas cosas, cuando el Señor Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al oír esas cosas, ¿qué sintieron ellos? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y los llevaron al Señor Jesús a la fuerza al pináculo del monte, de ahí para arrojarlo al vacío. Pero ¿saben qué? Muchas veces el Señor Jesús dijo: no ha llegado mi hora todavía. En medio de ellos, en el cordón de ellos estaba. Pero miren, el poder de Dios. Él, como si no existiera nadie, dice: más él pasó por el medio de ellos y se fue. Por esta razón, mis amados hermanos, en esta mañana
les ruego una cosa. El Señor Jesús no esperó que le den las gracias. El Señor Jesús predicó la verdad. ¿Qué recibió? Solo odio, ira. Solo sintieron deseos de matarlo. Por eso a nosotros en las cartas de Efesios, Pablo nos dice, sed agradecido por todo, por todo. Cuando ustedes escuchen el mensaje, la palabra de Dios, agradezcan a Dios el Altísimo. Él merece toda gratitud. Él merece toda reverencia. Él merece todo el amor de nosotros. Solamente Él. Porque Él dio su preciosa vida por nosotros. Luego, en este mensaje vamos a examinar el carácter, la doctrina y la práctica de estos fariseos para entender por qué aborrecían tanto al Señor Jesús. ¿Por qué se oponían tanto? Porque les reprendió severamente. Así también nosotros, como Iglesia de Cristo fiel, hacemos lo posible por predicar la verdad. De esa manera, condenamos el error. Y cuando condenamos el error a los falsos, muchos de ellos nos acusan de ser fariseos por denunciar sus errores. Pero también debo de aclarar lo siguiente. No todos los fariseos eran así. No todos los fariseos eran condenables. No todos querían matar al Señor Jesús. No todos eran malos. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué maravilla de fariseo este Nicodemo, ¿verdad? Este Nicodemo vino de noche a visitar al Señor y reconoció que Dios estaba con él. Porque si Dios no estaba con Jesús, dice Nicodemo, no habría podido hacer tantas señales maravillosas. Pero Nicodemo vino y reconoció que era Dios y Dios el Padre estaba con él. ¿Quién era Nicodemo? Era uno de los principales de la sinagoga de los fariseos. A veces los hombres tenemos miedo y por miedo a veces no podemos dar testimonio de Jesús. Así también Nicodemo vino de noche y solo él. Hay otros. Miren, hay otros también. Por ejemplo, este personaje, este individuo llamado Nicodemo, cuando el Señor Jesús murió, ¿qué hizo Nicodemo? Cuando el Señor Jesús murió, él con valentía fue ante la presencia del gobernador de Roma, llamado Pilato, y reclamó el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo.
juntamente con José de Arimatea, que era el otro discípulo del Señor. Luego, también había fariseos valientes que amaban la verdad. Vamos a ver otro. Veamos Hechos, capítulo 23, verso 6. Se trata de Pablo. Y dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Miren, qué valentía de este hombre, ¿verdad? Le habían llevado preso, ya le habían azotado. Estaba en medio de todos los gobernadores. A la cabeza siempre estaba Pilato, luego rey Herodes, luego los principales, ancianos y sacerdotes. Frente a esa multitud, con valentía, ¿qué dice Pablo? Yo también soy fariseo, soy hijo de fariseo, de la ciudad de Tarso, de Cilicia. No tuvo miedo ya de dar testimonio del Señor. No tuvo miedo ya de predicar la resurrección que nos ofrecía el Señor Jesús. Por eso dice, por estas razones estoy siendo juzgado, dice Pablo. Por lo demás, cuando Pablo ya era siervo del Señor, con orgullo dijo, soy fariseo. No toda la enseñanza de los fariseos era mala. Para Dios no podemos ser mediocres o neutrales. Dios demanda nuestro amor al 100%. Dios demanda nuestro amor al 100%. Veamos Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Verso 6. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Miren, habla de dos sectas religiosas, fariseos y saduceos. Por esa razón, cuando los saduceos atacaban a los fariseos afirmaban lo que ellos dicen. Eran neutrales. Hablaban de acuerdo a su conveniencia. No eran rectos. No predicaban la verdad. Ahora, yéndonos al pasaje, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando habla de levadura, ¿está hablando de la levadura que esponja el pan? No, no está hablando de esa levadura. Veamos el verso 12 en el mismo capítulo y nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este capítulo, la palabra levadura significa pecado, falso, mentira. Por eso dice, guardaos, quiere decir,
Eviten, no oigan, no escuchen cuando alguien es mentiroso o cuando alguien es neutral. Nosotros como cristianos que predicamos y decimos que estamos en la verdad, no debemos de ser neutrales. Siempre tenemos que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la verdad. Debemos de dar testimonio del Señor Jesús, pero al pie de la letra, al 100%, y entregar nuestro corazón, nuestro amor, espíritu, alma y cuerpo al 100% a Dios. No podemos entregarnos mitad y mitad. No podemos servir a dos señores. No podemos durante la semana, lunes a viernes, lunes a sábado, servir a Satanás y luego solo el domingo servir a Dios. No podemos. Tenemos que servir a Dios las 24 horas del día y todos los días del año y todos los días de nuestra vida debemos de servir, no solo cuando nos conviene. No seamos nunca neutrales. Así eran los fariseos, así eran los saduceos. Cuando les convenía, hablaban de la palabra, pero más hablaban de sus interpretaciones, más hablaban de sus tradiciones. Por eso en el verso 1 del mismo capítulo dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Había hecho muchísimos milagros y señales, pero ellos no conforme, solo querían ver señales. No querían creer, no tenían fe, Aún los mismos apóstoles, en cierto día, le faltó la fe. Por eso el Señor Jesús dijo, hombres de poca fe. Hermanos amados, en ese sentido, nunca debemos de ser neutrales. Debemos de entregar nuestro amor al 100% a Dios, amando a Dios hasta la muerte. A costa de nuestra vida, debemos de amar a Dios hasta la muerte. Ahora, ellos, según la conveniencia de ellos, eran neutrales o mediocres. Hechos 23, capítulo 23, verso 8. Nuevamente, libro según Hechos, capítulo 23. Ahora vamos al verso 8. Miren, en el verso 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Miren, los saduceos decían, no hay espíritu, no hay ángel. Pero para quedar bien con la gente, con el mundo de ese entonces, con sus conciudadanos, ¿qué decían los fariseos? Los fariseos decían, afirmaban estas cosas, estaban de acuerdo con ellos. Miren, así son. Cuando les conviene dicen una cosa, pero cuando no les conviene no quieren hablar nada de la verdad. Así eran los fariseos, así eran los saduceos. Unos creían en una cosa, otros creían en otra cosa. Y cuando los saduceos dicen que eran más poderosos, cuando ellos iban venciendo, trataban de estar de acuerdo con ellos, afirmaban lo que ellos decían. Eso es ser neutrales, eso es ser y hablar por conveniencia. Nosotros, conociendo esta maravillosa verdad, no debemos de hacernos
ni a la derecha ni a la izquierda, mantenernos firmes en la verdad. Hablar lo que Dios ha escrito, lo que Él ha hecho, no yéndonos más allá de lo que está escrito. Con autoridad, ellos, los fariseos, los saduceos, con autoridad ellos imponían mandamientos a sus discípulos, pero ellos no lo hacían. Eran buenazos para imponer sus mandamientos, sus tradiciones, sus costumbres. Eso lo hicieron leyes y ellos pensaron que sus tradiciones y sus mandamientos estaban a la par con la ley de Dios. Eso no puede ser. Solamente la ley de Dios, la palabra de Dios, está por sobre todas las cosas. Pero así practicaban ellos. Mateo 23, verso 2 y 3. Mateo 23, verso 2 y 3. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, al comienzo hablé de esto, ¿no es cierto? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se dan cuenta? Buenazos para imponer mandamientos, buenazos para ordenar, pero ellos decían, pero no practicaban lo que ellos mismos decían. Miren el 4. Porque atan cargas, o sea, ponían cargas a sus discípulos, mandamientos, cargas, mandamientos, muchos mandamientos y pesados. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, los fariseos, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así eran ellos. ¿Se dan cuenta? Así eran ellos. Buenazos para ordenar mandamientos, imposibles de cargar, imposibles de llevar. En vez de sujetarse a los mandamientos de Dios, ellos traían sus mandamientos, sus cargamentos, sus reglamentos, pero ellos ni con un dedo querían mover. Ahora, si alguna persona aprende la verdad, solamente esta es la verdad. Si alguna persona aprende la verdad, la cree y tiene una fuerte convicción. Miren, si alguna persona aprende la verdad, ¿qué tiene que hacer? Tener una fuerte convicción. Es razón suficiente para defender la verdad. Hay que tener, si hemos aprendido la verdad, tenemos que tener una fuerte convicción, con diligencia. ¿Para qué? Para defender la verdad. Cueste lo que nos cueste. No importa lo que nos diga. A mí lo que importa es lo que el Señor me diga, lo que mi Padre Celestial me diga. Eso me importa. A mí lo que me importa es la aprobación de mi Padre Celestial, la aprobación de mi Señor, y que el Santo Espíritu de Dios me guíe. Eso es lo que me importa. Pero por decir la verdad, así como los fariseos quisieron matarle al Señor Jesús,
Así también hoy hay muchos fariseos modernos que son creyentes mismos, que siempre están criticando al mensajero, siempre están no haciendo valer al mensajero. Pero para mi concepto, solo espero que Dios haga valer la verdad que predico de él. Lo que el fariseo diga no importa. Lo que el mundo diga no importa. Lo importante es, ¿qué dirá Señor de mí? Eso es lo importante. Ahora, el consejo de esta mañana es la siguiente. Si practicamos la verdad, no seamos tolerantes. Si practicamos la verdad, no seamos tolerantes. ¿Qué significa esto? A veces he oído decir, vas a quedar mal. No digas eso. Si está escrito, no debo de decir. Te van a hablar. Eres muy severo. ¿Yo soy severo? De ninguna manera. La palabra de Dios es fuerte. Tenemos, por ejemplo, miren la palabra de Dios en el capítulo 23. Miren lo que el Señor Jesús dijo. Miren, en el capítulo 23. Dice, escuchen por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esto lo dijo el Señor Jesús hace más de 2000 años. Dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Luego dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, ¿yo soy severo? De ninguna manera. Simplemente soy un heraldo del Señor. Soy un comunicador del Señor, el que transmite su verdad. Yo no he escrito estas palabras. El Señor Jesús lo dijo. De su boca salió estas maravillosas exhortaciones para gente que es mediocre o para gente que es neutral, que cuando le conviene habla, cuando no le conviene no habla. Hablemos en todo momento y digamos lo que sentimos en nuestro corazón. No nos mostremos santos solamente por fuera. Para mostrarnos santos por fuera, es necesario que estemos limpios por dentro. ¿Qué significa? Espíritu, alma, tiene que estar santificado, purificado por el Señor. Quiero decir, libre de pecados, libre de mentiras, libre de traiciones. No somos perfectos. De vez en cuando cometemos errores, pero ya no vivimos para el pecado como antes. Ahora nuestra vida está dedicada a Dios. Eso es lo que dijo el Señor. Por dentro, dice, estáis lleno de iniquidad.
de suciedad, de impureza, de hueso de muertos. Por fuera estáis como los cementerios, blanqueados y hermosos, pero por dentro estáis, dice, podridos. En ese sentido, mis amados hermanos, en ese sentido, por lo tanto, yo no soy estricto, ni brusco, ni legalista, no lo soy. Simplemente comparto la verdad del Señor. El Señor es estricto. ¿Alguien quiere decir legalista? Reclame al Señor Jesús. A Él reclame. Si usted o alguien puede, reclame al Señor Jesús de legalista. Hermanos amados, por lo tanto, dice, limpia primero lo de dentro. Si estáis limpio por dentro, en el corazón, entonces automáticamente lo de fuera estará limpio. Y no viviremos para murmurar o para ofender a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Viviremos para hacer obras buenas, las cuales Dios nos ha pedido que hagamos y trabajemos. Queridos hermanos, como dije, las tradiciones, esto es lo que hacían los fariseos. Las tradiciones y sus interpretaciones de la ley llegaron a ser tan importantes para ellos como si fuera la ley de Dios. Pensaron que sus reglamentos, sus tradiciones hechas por ellos estaban al mismo nivel de la ley de Dios. Imposible. ¿Cómo puede una idea mía, un pensamiento mío, cómo puede estar a la par con la ley de Dios? Jamás. Dios es todopoderoso y su palabra es todopoderosa. Su palabra está por sobre todas las cosas en este mundo. Lo que digamos nosotros no cuenta, a menos que lo obedezcamos. Como siervos fieles y verdaderos, tenemos que afirmar con una fuerte convicción. Dije, como siervos fieles, ¿qué tenemos que hacer? Afirmar con una fuerte convicción lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Debemos de defender y estamos seguros de que las Sagradas Escrituras nos han ofrecido la vida eterna. Alguien que prediqué hace unos 8 años atrás, le prediqué a un familiar y ese alguien me dijo, yo le había predicado de que la muerte de este cuerpo es el comienzo de la vida eterna, de una vida sin fin. Y él me dijo, ¿y si no es así? Y si no es así, yo prefiero, dice, vivir esta vida, gozar esta vida, trabajar en esta vida, comer en esta vida, disfrutar de esta vida. Le digo, bueno, algún día el Señor le pedirá cuentas a usted. Eso piensa. Y si no es así, si es así, lo que está escrito tiene cumplimiento. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Lo dice en libro según Tito, capítulo 1 en adelante. Ahí nos dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Sus promesas, sus palabras, sus ofrecimientos tiene cumplimiento y se cumplirá al pie de la letra. Un día, querido hermano, un día, querido amigo, alguien que nos escucha, usted va a tener que dar cuentas a Dios. Si no ha obedecido en esta vida a Dios, ¿qué cuentas le dará? ¿Qué cuentas? Y quiero leer un pasaje. Dice 2 Corintios
6:2 y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por eso yo humildemente siempre vengo diciendo, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque tal vez no haya un mañana para nosotros. Ahora la respuesta a lo que acabo de decir está en el verso 1 y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, no dice gran pastor, gran predicador. Pablo dice nosotros como colaboradores suyos, pero algunos dicen yo soy pastor, dice en tal congregación. Yo soy el predicador, yo soy misionero. El gran Pablo, pudiendo haber dicho esas cosas, humildemente dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entendemos perfectamente estas palabras, ¿verdad? Si escuchamos el evangelio de Dios, no lo recibamos en vano. Es la gracia de Dios. Hermanos, dije que debemos de defender con convicción. Ahora vamos a ver Mateo 21, 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27. Y dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Discúlpenme por usar esta palabra. ¡Qué atrevidos que eran estos fariseos, estos saduceos! Estos grandes sumos sacerdotes, ¡qué atrevidos!, ¿no? Decir al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad has entrado acá? Pero así dijeron, ¿no? El 24. Respondiendo Jesús les dijo, miren, el Señor Jesús es infinitamente lleno de sabiduría. Nadie lo puede igualar. Por algo es Dios. Él es todopoderoso, que todo lo sabe. Y por eso el Señor Jesús, con sabiduría, también les hace una pregunta a ellos y les dice, yo también os haré una pregunta, dice el Señor Jesús. Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestéis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Eso era la pregunta que hizo estos grandes sumos sacerdotes. Y ellos, miren lo que hacen ellos. Ellos entonces discutían entre ellos, entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así eran estos, como dijo el Señor, hipócritas. Así, mire, si decimos del cielo, el Señor dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, el pueblo entero, a Juan el Bautista lo tenían por profeta. Entonces, miren lo que dice. Y respondiendo a Jesús, ellos dijeron, no sabemos. Eso respondieron. Estos hombres hipócritas dijeron, no sabemos. Y él también, el Señor Jesús también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué sabiduría más hermosa, ¿verdad? No les dio gusto a estos hipócritas. Contestó con otra pregunta.
Entonces, amados hermanos, dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El honor y la gloria sea para Dios. Pero nosotros sí sabemos con qué autoridad hacía estas cosas. El Señor Jesús tenía la autoridad del Padre. Para eso había enviado acá a la tierra. Para eso. Para que haga la voluntad del Padre. Para que practique la ley del Padre y ponga en vigencia. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Nosotros sí demos gloria y honor a Dios de que sí sabemos con qué autoridad hacía estas cosas y con qué autoridad nos ordena ahora que cumplamos sus mandamientos. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vendremos y moraremos y haremos morada y cenaremos igual. Esa es la promesa del Señor. Y sé que sabemos nosotros como pueblo de Dios que se cumplirá todo eso al pie de la letra. Y les pregunto a ustedes, hoy en el pueblo de Dios, ¿mora el Señor en su pueblo? Amén. Si mora el pueblo de, si mora Dios en el pueblo de Dios, si mora a nivel individual, mora en nuestros corazones. Él sabe nuestros pensamientos. Él camina con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso debemos de decir todos los días de nuestra vida. Estos fariseos siempre hablaban de acuerdo a sus conveniencias, pero Jesús hablaba sin temor la verdad que él enseñaba. Estos fariseos no entendían la ley de Dios, no entendían. Sí lo entendían. Sí lo entendían. Porque ellos eran los maestros de la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Veamos el problema. Mateo 23. Mateo 23, verso 37. Es cuando el Señor Jesús entró por última vez a Jerusalén. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente: a estos hombres y a todos los que no creen en él, dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está el problema. Así eran los fariseos. Sí sabían la ley de Dios. Tenían solo 5 libros. Los primeros libros del Antiguo Testamento. Eso era la ley de ellos. Sí lo sabían. Así como la palma de sus manos conocían. Porque la ley de ellos era a los hijos darle cada día que aprendan un capítulo, un texto de memoria. Como dije al principio, para ordenar mandamientos sí eran buenos, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Hemos dado lectura a esos pasajes. Por lo tanto, el problema de ellos es, dice el Señor, y no quisiste. Vino el Señor Jesús para juntar a ellos, para juntar a los gentiles, hoy para juntar a nosotros. Muchos en el mundo han escuchado la palabra. En el mundo entero nadie tiene ahora excusa de decir en el día final, cuando el Señor Jesús, cuando Dios le pida cuentas, nadie tiene excusa de decir: Señor, es que a mí nadie me enseñó el evangelio. A mí nadie me habló del evangelio. Yo ni siquiera conocí un libro de las Sagradas Escrituras. Ya no tienen excusa nadie. En la selva, en el polo norte, en el polo sur, en la Antártida, ahora en el mundo entero conocen el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Habiendo escuchado, sabiendo los mandamientos de Dios, ¿cuál es el problema?
no quieren saber nada de Dios. Ese es el problema. Ese fue el problema de los fariseos, de los saduceos. También hoy, ese es el problema. Muchos oyen la palabra, entienden la palabra. Ojalá Dios les clave como una espina y haga llegar a sus pies un día. Esa es mi esperanza. Hermanos amados, si hemos escuchado la palabra, Pablo dice, segunda a los Corintios capítulo 6:1, no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí el mismo Señor dice, no quisisteis. Y ahora puede estar diciendo, sí, muchos oyen, pero no quieren. Por algo en Tesalonicenses dice, no es de todos la fe. ¿Podemos obligarlos? Por supuesto que no. Usted, querido amigo, querido hermano, la obediencia de ser fiel a Dios está en usted. Ya no está en Dios, sino en usted. Usted tiene libre albedrío. Usted elige ser fiel a Dios o no ser fiel. Usted elige de entregar su amor al 100% a Dios o no entregarlo. Vamos a ver lo siguiente. No toda doctrina religiosa es buena. Solo hay una que es verdadera. No toda doctrina religiosa es buena. Solo hay una que es buena. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17. Juan 17, capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única doctrina verdadera. Otra. Evangelio de Juan 8:32. 8:32. Y el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la única doctrina verdadera. La doctrina de los apóstoles. Es la única doctrina verdadera a la cual debemos de sujetarnos. Doctrina de hombres, como dice en Mateo capítulo 15 en adelante. Doctrina de hombres, no. No lo digo yo. Hay doctrina de hombres. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15, verso 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban haciendo cumplir el mandamiento de ellos. Mandamientos surgidos, salidos del vientre de ellos. Y lo hicieron ley. Y pensaron que sus mandamientos estaban a la par con los mandamientos de Dios. Eso, por supuesto, no. Jamás podrá la ley de un hombre igualar a la ley de Dios. Por eso dice, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Pues en vano me honra. Muchos estarán honrando al Señor. El curita dirá que están honrando a Dios. Mandamiento de hombres. De nada sirve. También el apóstol Pablo dijo, primero a los Tesalonicenses 5:21. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. El verso 20. El verso 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué deben de hacer ustedes después de escuchar el mensaje del Señor? En sus casas analizar, volver a comparar
lo que se dijo para ver si todo es verdad. Eso es examinado todo y guardad solamente ¿qué? Lo bueno. Contestemos esto con Job 34:4. Yo siempre uso el Antiguo Testamento porque tiene maravillosas enseñanzas. Job 34:4 dice, vamos a leer el 3 y el 4 y dice, porque el oído prueba las palabras. Eso es lo que ustedes están haciendo en este instante. Porque el oído prueba las palabras. Como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, o sea, lo bueno. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. He ahí la respuesta a Tesalonicenses 5:21. ¿Cómo gusta usted de la comida que le da su esposa? Con el paladar. ¿Sabe si está sabroso o no? Entonces, mire, como el paladar gusta lo que uno come, así también nosotros, al oír el mensaje de Dios, escojamos para nosotros el juicio. Quiere decir, escojamos lo bueno. Hermanos amados, ¿podemos ir a escuchar el sermón del cura? ¿O de los testigos? ¿O de los adventistas? ¿O de los evangélicos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. También el apóstol Juan dijo lo siguiente. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. El apóstol Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Quiere decir, si algún disque hermano, entre comillas, de Cristo, de Quito, de donde sea, vienen a predicar, de pronto, de repente, una vez tal vez al año, a los 5 años, si viene a predicar, ¿qué dice que haga? Probar los espíritus. A ellos está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, no crean en todo predicador que de pronto se asoma, un gringuito que se asoma una vez en nuestra vida. No creáis, dice, no creáis. Probadlo, dice. ¿Qué clase de espíritu lleva? Por eso dice, sino probar los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos mentirosos están regados por el mundo. Por lo tanto, jamás confiemos de un predicador itinerante. Jamás. Si quiere predicar, entonces que quede ahí en esa iglesia, mínimo como Pablo quedaba, medio año, un año, año y medio, 3 años. Así quedaba Pablo en cada iglesia para enseñar la verdad. Entonces solamente así nosotros podemos conocer qué clase de verdad viene o qué clase de palabra predica o qué mensaje nos trae. Solo en ese sentido podemos probar. Pero un día de pronto asoma, como un huracán asoma. ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos saber? Alguien que venga a querer colaborar debe de quedar como Pablo quedaba, mínimo medio año, un año, año y medio, 3 años. Entonces conocemos al hermano y podemos aceptar su predicación. Conclusión. Seamos fuertes imitadores de los primeros discípulos del Señor. Pero para eso es necesario tener una convicción muy fuerte, acompañado de carácter muy fuerte. Veamos Lucas, capítulo 1, 1 al 4.
Lucas capítulo 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas está diciendo fueron ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes vieron? Todos los apóstoles. Eso puso en orden Lucas para enseñarnos. Me ha parecido, dice Lucas, me ha parecido también a mí, pues de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, uno que enseña debe de tener buena voluntad. Segundo, predicar la verdad. Tercero, investigar con diligencia todas las cosas. Y cuarto, luego presentar todo en orden. De esa manera podemos predicar la verdad. Porque dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No dice enseñado, sino instruido. El que enseña solamente es Dios. Había predicado eso ya hace 2 meses. Veamos por último otro texto, Judas 3. Un libro pequeñito, pero con un contenido fuerte. Un contenido muy fuerte. Lucas 1, verso 3. Digo, Judas 1, verso 3. Y dice, ¿quién era Judas? Era hermano de padre del Señor Jesús. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo dice Judas que tenemos que tratar la verdad? ¿Cómo dice que tenemos que defender la verdad? ¿Cómo dice? Ardientemente. No ser neutrales. No hablar solo cuando nos conviene. Por eso en Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio y no caliente, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Cuidado con ser solo tibios. Hermanos amados, cuidado con ser solo tibios. Tenemos que ser calientes, calientes. Y dice Judas, ardientes. En ese sentido, tenemos que defender la verdad de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, así, ardientemente. Un hierro candente al rojo vivo, cuando usted lo agarra, ¿qué sucede? Lo puede quemar, lo puede destruir, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. O nos lleva al cielo o nos manda al infierno. Son 2 caminos, las cuales tenemos que nosotros ahora escoger. Querido hermano, querido amigo, amados que me escuchan, escojamos el camino al cielo y no el camino al infierno. En usted está la decisión. Amén. Y continuamos con los mandamientos del Señor. Y dice la palabra, lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entramos a la cena del Señor. El Señor Jesús nos ha invitado que compartamos con Él este precioso banquete espiritual. Por lo tanto, queridos hermanos, sabiendo de qué se trata, ustedes
las exhortaciones del Señor, ya lo saben. Pero por si un acaso hayan olvidado, les voy a leer las exhortaciones del Señor para poder participar de la cena del Señor. Y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y les aclaro con otro pasaje sobre esto. Segunda a los Corintios 13:5. Segunda a los Corintios 13:5. Les aclaro este pasaje. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si Jesús está en vuestros corazones, todos nosotros, todos vosotros, no están reprobados. Pero si Jesús no está en vuestros corazones, entonces podemos estar reprobados. Cuidémonos mucho de eso. Sabiendo estas cosas, vamos a continuar en el mandamiento. Y el mandamiento es la siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, todos, humildemente, con toda reverencia, oremos y demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos por bendecir este pan que simboliza el cuerpo despedazado, destrozado en la cruz de tu Santo Hijo Jesús. Gracias por bendecir este pan. Agradecemos, Señor, por estos favores y bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partir. Haced esto en memoria de mí. La palabra de Dios dice: habiendo dado gracias. Hemos orado, hemos dado gracias a Dios. Con suma humildad y reverencia, aceptemos del banquete del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el jugo de la vida. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por bendecir este jugo de la vid que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por haber derramado tu preciosa sangre, para solamente así poder ser salvos. Gracias, oh Dios. Te agradecemos, Señor, con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra alma, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Practicaremos estos mandamientos hasta que el Señor venga, y en caso nuestro, hasta que Dios nos tenga con vida en esta vida. Con suma humildad y reverencia, participemos, amados hermanos.
Pasamos al siguiente mandamiento. Pero antes vamos a leer una exhortación del Señor. Y dice, escuchen por favor, y dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió yo a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Sabiendo estas cosas, leemos el mandamiento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Hermanos amados, oremos por las ofrendas. Bendito Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Gracias, oh Dios. Y bendice estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Gracias, oh Dios, por bendecir estas manos generosas. Agradecemos, Señor, por estos grandes favores, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cantamos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, habiendo compartido las maravillosas verdades del Señor, solo me queda por dar lectura un precioso pasaje que nos dijo y nos dejó el apóstol Juan, el siervo amado, el apóstol querido del Señor. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que todos digamos así en nuestros corazones. Sí, ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Sé dueño de nuestras vidas. Fortalécenos en la fe. Danos fuerza para caminar en tu verdad, en tu camino. No solo hoy, sino hasta el último segundo de nuestras vidas. Oremos, por favor, para despedirnos. Santísimo Dios y Padre Celestial, Señor, nuestro amado Salvador, bendito Espíritu de Dios, que nos guías, nos enseñas, nos fortaleces, nos encaminas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En cada paso que demos, cuídanos, Señor. Ampáranos, Señor. Protégenos, oh Dios. Líbranos, Señor, del tentador. Habrá sufrimientos, habrá dolor, habrá lágrimas. Lo soportaremos, Padre, porque tú al final nos darás una salida. Bendito Dios del cielo. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por ser tan generoso, bondadoso y dadivoso.
Gracias por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Te agradecemos, Padre, con todo el corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma te damos gracias, Padre. Y todos suplicamos humildemente en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Dios mediante, estaremos el día miércoles nuevamente con ustedes. Mientras tanto, oren por los hermanos en Cristo. Oren por los hermanos en la... Oren por todos. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro trabajo, queridos hermanos.